Imagínate esto. Estás en la mesa cenando cuando tu padre te lanza un plato de espaguetis directamente a la cara frente a toda la familia. ¿Qué harías? A mí me ha pasado. Salsa de tomate salpicada en mi cuello, en mi cara, empapada en mi cabello y goteando sobre la mesa. Pero lo más doloroso no fue el desastre. Fue la mirada vacía de mi madre y el sonido de mi hermano pequeño riéndose mientras lo transmitía todo en vivo. Yo, completamente humillado. Pero lo que realmente me sorprendió no fue nada de eso. Fue la decisión de mi abuelo cuando entró en esa caótica cocina. Quédate conmigo. Déjame contarte lo que pasó después. Hola a todos. Soy Shaun Whitaker. Tengo 27 años y actualmente vivo en Sacramento, California. Trabajo como ingeniero de software en una empresa especializada en tecnología de automatización. El trabajo proporciona un ingreso constante, suficiente para mantenerme y mantener mi vida. Vivo solo en un apartamento nuevo no muy lejos de donde solía vivir. Este lugar es el resultado de años de arduo trabajo y una decisión que no fue fácil de tomar. Pero esa decisión me permitió dejar atrás la sombra de mi familia y empezar de nuevo en mis propios términos. Mi vida en estos días es bastante simple. Antes de ir a trabajar cada mañana, me preparo una taza de café, pongo un poco de jazz suave y me siento en la mesa de la cocina para disfrutarlo. No mucha gente me visita. Honestamente, me gusta así. Pero encontrar esa paz no fue fácil. Tuve que pasar por una noche que nunca olvidaré. Todo comenzó con lo que parecía una llamada telefónica ordinaria. Pero esa llamada resultó ser el comienzo de todo. La voz al otro lado era familiar. Las palabras fueron breves. Sin embargo, algo en ella hizo que mi pecho se apretara. No podía nombrarlo entonces. Pero lo sentí en lo profundo. Después de esa llamada, la casa en la que crecí comenzó a sentirse diferente, como si ya no me perteneciera. Dejó de ser un lugar al que podía regresar. Se convirtió en solo otra parte de mi memoria. Era un sábado por la tarde alrededor de las 3. Acababa de regresar de la oficina cuando inesperadamente recibí una llamada de mi madre. Hannah Whitaker. Me detuve por un momento cuando vi su nombre en la pantalla. Había pasado bastante tiempo desde que había sabido algo de ella. Ver su nombre hizo que mi mano se congelara. Y mi mente instantáneamente me llevó de vuelta a aquella tarde de hace 3 meses, el día en que silenciosamente empaqué mis cosas y me alejé de la casa en la que había vivido durante más de 20 años. Lo recuerdo claramente. Mientras estaba de pie en la puerta, mi hermano menor, Félix, se apoyó contra el refrigerador con las manos en los bolsillos, con los ojos desviados. Mi padre, Henry, estaba sentado a la cabecera de la mesa. Con voz baja y firme, dijo: si quieres vivir en esta casa, debes cumplir con tus responsabilidades hacia esta familia. Mi madre me daba la espalda. De pie en el fregadero, lavando los platos. No se dio la vuelta. Solo dijo lentamente: la familia permanece unida. Cualquiera que se vaya está abandonando su sangre. Al escuchar esas palabras de mis padres, sentí que algo se apretaba en mi pecho, como si hubiera dado un paso atrás en la casa en la que crecí. La sensación de no ser aceptado se instaló en mí. Silenciosa y explícita, sin que nadie necesitara deletrearlo. Y desde el día en que dejé esa casa hace 3 meses, no había recibido una sola llamada de ellos. Contesté la llamada unos segundos después de que esos recuerdos me atravesaran. En el momento en que contesté, mi madre habló de inmediato. Su voz era firme, directa al grano. Ella dijo: Shaun, ven a casa a cenar esta noche. No respondí a su invitación de inmediato. Era demasiado corta y vaga para que entendiera lo que quería decir. No hubo explicación, ni seguimiento. Por dentro, no me sentí feliz ni enojado, solo confundido. Mi mente se quedó en blanco durante unos segundos, sin saber cómo procesar esa invitación. Finalmente, pensé que tal vez era solo una cena normal. Si ese fuera el caso, podría ir sin esperar demasiado. A las 5 de la tarde, antes de dirigirme a la casa de mis padres, cuidadosamente envolví una barra de pan de ajo que acababa de hornear. La misma que mi familia siempre devoraba antes del plato principal en las noches especiales. En mi cabeza,
Imaginé que esa noche podría resultar cálida, incluso reconfortante. Tal vez podría sentarme al lado de cada uno de ellos nuevamente, escuchar sus historias como cuando era pequeño. No sabía que solo unas horas más tarde. Esa misma mesa de la cena me haría ver a mi familia de una manera que nunca antes había visto y nunca volvería a ver. Eran las 6 de la tarde cuando me detuve frente a la vieja casa. Un sentimiento pesado se instaló en mi pecho. Este solía ser el lugar al que pensaba que siempre podría regresar, lleno de las voces familiares de mis padres y mi hermano pequeño cada noche. Solía creer que no importaba lo que pasara, sería bienvenido aquí. Pero cuando mi madre abrió la puerta, sus ojos estaban tranquilos y su asentimiento fue cortés. Fue entonces cuando realmente entendí, la distancia entre mi familia y yo no se trataba de tiempo o espacio. Era la forma en que me miraban, como si ya no perteneciera aquí. Cuando entré, todos ya estaban allí en el espacio familiar. Félix estaba a la cabecera de la mesa, con su teléfono colocado en un trípode mientras ajustaba el ángulo de la transmisión en vivo. La luz lateral brillaba en su rostro y los comentarios no se detenían. Me quedé allí durante unos segundos observándolo, luego me senté en silencio en mi antiguo asiento. La cena había sido preparada con más cuidado de lo habitual, pasta con albóndigas, ensalada de rúcula y una botella de vino tinto ya servida. Desde el exterior, parecía una ocasión especial. Pero por dentro, me sentía inquieto. Cuando comenzó la comida, mis padres intentaron romper el silencio con una conversación familiar. ¿Cómo va el trabajo? El nuevo apartamento te está tratando bien. Di respuestas cortas. Todo se sentía como el preludio de algo más grande. El ambiente en la mesa no era relajado. Era como si todos estuvieran esperando el momento adecuado para sacar a relucir sus planes. Cuando se sirvió el plato principal, mi padre, Henry, se enderezó. Suavemente colocó sus utensilios y me miró directamente. Habló claramente. Shaun, tu madre y yo pensamos que es hora de que le permitas a Félix usar tu apartamento por un tiempo. En el segundo en que esas palabras salieron de su boca, mi mano se congeló en el aire sobre la mesa. Algo dentro de mí se apretó. Aunque no podía decir si era por la repentina solicitud o por la forma en que lo dijo, como si no hiciera falta decirlo. Después de unos segundos, miré a mi madre. Ella no levantó la cabeza. Sus manos descansaban tranquilamente sobre la mesa. Nadie me miró. Nadie parecía sorprendido o siquiera inseguro. Cuando no respondí de inmediato, mi padre continuó. Félix necesita un espacio tranquilo para crear contenido. Su trabajo está empezando a despegar. En ese momento, ya no estaba en silencio. Me mantuve tranquilo, lo miré a los ojos y pregunté. ¿Hablas en serio? Ese apartamento lo ahorré. Lo compré con mi propio dinero. Fue entonces cuando su tono cambió. Ya no era tranquilo. Su voz se hizo más baja, más pesada, y dijo. Viviste en esta casa durante 25 años. Ahora es hora de que aprendas a devolverle algo a tu familia. Eso no fue solo una solicitud. Cayó como un frío recordatorio. Vieron todos esos años que pasé creciendo en esta casa como una deuda que no había terminado de pagar. Me senté allí en silencio, y una sensación opresiva y sofocante se elevó en mi pecho. Esas noches sin dormir escribiendo código, rechazando planes para ahorrar en el alquiler, luchando durante los despidos temporales, eran prueba de lo duro que había trabajado. Y ahora todo se estaba reduciendo a un saldo negativo a sus ojos solo porque una vez me senté en esta mesa como un hijo que todavía les debía su parte. Después de lo que dijo mi padre, supe que no podía permanecer en silencio. No era ese niño que tenía que renunciar a juguetes nuevos para su hermano pequeño. No era el hijo mayor que siempre se echaba atrás para evitar que la cena familiar se derrumbara. Había dejado este lugar para vivir en mis propios términos. ¿Y si me quedaba callado de nuevo? Estaría de vuelta en el ciclo del que pasé años liberándome. Unos segundos después, miré a mi padre a los ojos, reuní todo el coraje que tenía y lo dejé claro. Ese apartamento es algo por lo que trabajé yo mismo. No estoy de acuerdo. El aire alrededor de la mesa se congeló después de que esas palabras salieron de mi boca. Félix se detuvo a mitad de camino, con los ojos muy abiertos.
Mi madre se estremeció un poco, instintivamente tocándose la barbilla, pero no dijo nada. Mi padre me miró fijamente, con la voz baja. Pero cada palabra afilada y deliberada. ¿Te atreves a rechazar mi petición? Aún mirándolo fijamente, respondí claramente, sí, deja de intentar controlarme. En el segundo en que me escuchó decir que no otra vez, mi padre echó su silla hacia atrás y se puso de pie de un salto, con el rostro tenso y enrojecido, sosteniendo un plato lleno de espaguetis. Antes de que pudiera reaccionar, vi ese plato volar directamente hacia mí. La salsa de tomate empapó mi cuello, salpicó mi cara, se filtró en mi cabello y goteó por la mesa. Después de que el plato me golpeó, se quedó allí respirando con dificultad, con los brazos colgando a los lados. No se acercó. No dijo otra palabra. Sus ojos se movieron a través de la mesa y se posaron en mi madre, como si estuviera buscando una tabla de salvación en una situación que no vio venir. Cuando nadie reaccionó, enderezó su postura. Con la barbilla ligeramente levantada, tratando de parecer que todavía tenía el control. Pero pude verlo en sus ojos, una mezcla de furia y orgullo herido. Cuando ese plato me golpeó en la cara. No escuché nada más. Lo primero que sentí no fue calor ni dolor. Fue frío, una extraña clase de frío. No por la salsa en mi piel, sino por la humillación que se hundía en mi sentido de dignidad. Esa fue la primera vez que había visto a mi padre tan furioso, y también la primera vez que vi cuán descarada podía ser la injusticia en nuestra familia. No quedaba nada que ocultar. Segundos después, un calor surgió en mi pecho. Me golpeó no porque estuviera sorprendido, sino porque acababa de ser excluido de mi lugar como hijo en la misma casa en la que crecí. Félix prácticamente saltó de su asiento después de ese fuerte movimiento. Rápidamente giró su teléfono hacia mí, con su voz fuerte de emoción. «Ven. Les dije que el drama en mi familia es real». En ese momento, me giré y lo miré. Sus ojos no parpadearon. Realmente lo disfrutaba, como si acabara de capturar una escena perfecta para su audiencia. Lo que sentí en ese momento no fue rabia. Fue una repentina ola de decepción, no porque me estuvieran filmando, sino porque me di cuenta de que mi hermano menor ni siquiera veía esto como una línea que no debería cruzarse en una familia. Para él, el momento en que fui humillado fue solo desprecio por el compromiso. Ante la descarada indiferencia de Félix, mi ira comenzó a elevarse en olas claras y pesadas. Me giré sin previo aviso y golpeé su trípode con fuerza contra el suelo. El choque resonó, seco y fuerte. Su teléfono salió volando hacia un lado. Félix se echó hacia atrás, sobresaltado. No le dejé decir nada. Señalé directamente a su cara y dije, acabas de cruzar la línea. Después de todo, mi madre se quedó quieta, con la mano cubriendo su boca, evitando mis ojos. No se apresuró a detener nada ni dijo una sola palabra para cortar la tensión que flotaba en el aire. Para entonces, mis ojos no contenían ninguna emoción específica. Solo un vacío que crecía en mi pecho, como si el resto de mí hubiera comenzado a separarse silenciosamente de esta casa, pieza por pieza, y supe con seguridad que esto no había terminado. Justo después de que tiré el trípode al suelo, Félix se agachó para recoger su teléfono. Ni siquiera había quitado el polvo de la funda cuando su voz cortó el aire, firme e imperturbable. Yo soy el que mantiene toda esta casa, pidiendo prestado tu apartamento por un tiempo. ¿Cuál es el gran problema? Al escuchar eso, me congelé. No pude reaccionar. Sentí una ola de calor correr por mi pecho y quedar atrapada en mi garganta. En ese momento, tenso, hirviendo de tensión. Me giré para mirarlo lentamente en el aire denso y sofocante de esa cocina que una vez consideré mi hogar. Mis ojos se fijaron en el hermano menor que solía creer que siempre sería una parte inseparable de esta familia. Y solo unos segundos de mirarlo me trajeron un torrente de recuerdos tan nítidos y vívidos que se sintió escalofriante. Recordé cuando Félix abandonó la universidad y dijo que quería ser un TikToker. Mis padres no se opusieron. Al contrario, le compraron todo el equipo, cámaras, luces, micrófonos e incluso lo animaron. Es bueno que esté aprendiendo a ganar dinero temprano. Recordé cuando algunos de sus vídeos se volvieron virales. Y toda la casa celebró como si acabáramos de ganar la lotería.
Mi madre les dijo a sus amigos, Félix es más práctico que su hermano mayor que solo sueña todo el día. Recordé que fue Félix quien los llevó en sus primeras vacaciones. Y desde ese momento, cada mirada en la casa se inclinó en una dirección. Y yo ahorré mes tras mes para hacer los pagos de ese apartamento. Cada vez que mencionaba mudarme, se descartaba porque, a sus ojos, todavía estaba haciendo lo correcto al enviar dinero a casa como un reloj. Todos esos recuerdos de injusticia, el desequilibrio descarado y ridículo, se elevaron en mi garganta como un nudo, apretándose con cada respiración. Era como si todo lo que nunca me había atrevido a decir estuviera ahora sentado allí aplastando mi pecho, desafiándome a dejarlo salir. Finalmente, mientras estaba allí de pie, inmóvil, la espesa salsa de tomate empapando lentamente mi cuello, una voz familiar se alzó detrás de mí. ¿Qué está pasando aquí? El sonido de esa voz hizo que toda la cocina se congelara. Cada ojo se volvió hacia la puerta trasera. De pie allí estaba mi abuelo, Daniel Whitaker. A los 77 años. Todavía mantenía la espalda recta y su mirada aguda. Acababa de regresar de un viaje de senderismo con su grupo de amigos jubilados en Oregón. Nadie en la familia esperaba que entrara en ese preciso momento. Sus ojos escudriñaron la habitación, luego se detuvieron en mí, su nieto, el que siempre había sido más duro. Cubierto de salsa de tomate, con el cuello arrugado, comida pegada a mi camisa. No dijo una palabra, solo frunció el ceño ligeramente. Cuando mi padre lo vio, hubo un destello de inquietud en sus ojos, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo que sabía que no podía explicarse. Pero casi instantáneamente, se recompuso e intentó tomar el control. Hablando con esa voz familiar y firme. ¿Ves eso? Me faltó el respeto, no quiso escuchar y casi rompe la configuración de la transmisión en vivo de Félix. Antes de que mi abuelo pudiera responder, mi madre intervino, con un tono acusador. Acaba de tirar el teléfono de Félix. ¿Quién sabe qué más hubiera hecho si yo no hubiera intervenido? Pero mi abuelo no reaccionó a nada de eso. Caminó directamente a mi lado. Sacó un pañuelo del bolsillo de su chaqueta y suavemente limpió la salsa de tomate de mi rostro en un silencio, tranquilo que casi se sentía más fuerte que sus voces. No dijo nada, pero supe que ese gesto significaba que había visto suficiente. Una vez que volvió a doblar el pañuelo en su lugar, me miró a los ojos y con su voz firme y profunda preguntó, «Shaun, dime qué pasó». No dudé. Le respondí directamente porque desde que tengo memoria, él era el único en la familia que realmente creía que escucharía hasta el final. Nunca me interrumpió. Me disminuyó ni trató de hacerme vivir según sus reglas. Para él, el respeto no se trataba de edad o jerarquía. Se ganaba a través de la equidad. Manteniendo mi respiración firme. Le conté todo claramente y sin exageraciones. No necesitaba insistir en el punto. Sabía que entendería el resto. Cuando terminé, se quedó allí durante unos segundos. Su rostro no cambió. Luego, después de un breve silencio, se giró para enfrentar a mi padre, y con una voz tranquila pero pesada como el hierro, dijo, «Henry, discúlpate con él». Mi padre esbozó una sonrisa fría. Dejó escapar una burla y respondió, «Eres viejo, papá, solo relájate y mantente al margen de esto». Después de esa respuesta irrespetuosa, el rostro de mi abuelo no se inmutó. Pero pude sentir el calor de su ira contenida detrás de esos ojos ahora fijos con fuerza en mi padre. Unos segundos después, se volvió hacia toda la mesa de la cena. Sus ojos firmes, su voz baja. Pero lo suficientemente firme como para sacudir la habitación. Declaró, «Esta casa todavía está a mi nombre. Si ninguno de ustedes ve lo que está mal aquí, si nadie siente la necesidad de disculparse, empaquen sus cosas y lárguense». El silencio en la cocina después de eso fue espeso y pesado. Miré a Félix. Tenía la cabeza gacha, los dedos girando el teléfono en sus manos. No dijo nada. Mi madre miró al suelo, con las manos apretadas con fuerza en su regazo. Mi padre miró hacia un lado, con los ojos evitando todo. Mientras todos se sentaban en silencio, podía escuchar los latidos de mi corazón, lentos y pesados en mi pecho. Y en ese momento, supe que ya no estaba solo.
Se había trazado una nueva línea justo en medio de lo que solía llamarse familia. Justo después de ese largo silencio, mi padre se levantó de su asiento, con el rostro enrojecido por la ira, y gritó: «Estás echando a tu hijo por él». Aún tranquilo, mi abuelo respondió: «Te di la oportunidad de disculparte. No la tomaste». Hizo una pausa por un momento, luego se giró para mirarme. Su mirada era lenta pero firme. Como si estuviera sopesando una decisión más grande que la ira. Luego, con una voz firme e inquebrantable, miró alrededor de la habitación a cada uno de ellos y dijo: «¿Quieren que renuncie a su apartamento? Bien. Ustedes tres vayan a vivir allí. Esta casa se queda con él». Las palabras cayeron como un veredicto final, sin apelaciones, sin discusión. Lo vi. Puro shock apoderándose del rostro de mi padre. Sus labios se apretaron, sus ojos se abrieron, y entre dientes apretados, siseó: «No puedes hacer eso. Esta es mi casa. Mía». Mi madre también se levantó de su silla, el pánico brillando. Su voz se quebró cuando casi gritó: «Papá, esto es demasiado. ¿Qué pensará la gente de nuestra familia?». Miré a Félix. No dijo una palabra. Solo miré de papá a mamá y luego hacia nuestro abuelo. Sus ojos parecían perdidos, como si estuviera rogando en silencio que alguien interviniera, pero ya no sabía a dónde acudir. No me moví. Simplemente me quedé allí de pie, y algo dentro de mi pecho se abrió. No fue satisfactorio. No se trataba de ganar. Fue porque, por una vez, mi abuelo me defendió sin que yo tuviera que demostrar que lo merecía. Mientras las reacciones se desarrollaban a su alrededor, el rostro de mi abuelo se endureció. No gritó. Pero pude sentir el calor de su ira elevándose bajo esa tranquila moderación. Se giró y caminó hasta el armario cerca de la puerta principal. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a detenerlo. La habitación estaba tan silenciosa que pude escuchar el suave crujido de la bisagra cuando abrió la puerta. En sus manos había 3 chaquetas, la marrón de mi padre, el abrigo azul marino de mi madre y la familiar sudadera negra con capucha de Félix. Sin una sola palabra, los arrojó sobre los escalones del frente, lento, deliberado, sin explicaciones, sin drama. Solo acción. La puerta principal permaneció abierta. Una brisa entró, trayendo la fría sensación de algo que acababa de ser expulsado de esta casa. Cuando se dio la vuelta, se paró directamente en medio de la habitación. Sus ojos se fijaron en los 3, y su voz bajó aún más. Puede que sea viejo, pero todavía estoy lúcido y sé lo que está bien y lo que está mal. Luego agregó, sin necesidad de levantar la voz: nadie puede tomar la casa de mi nieto y esperar que les dé las gracias por ello. Después de esas palabras, mi padre se quedó congelado. Con los puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mi madre mantuvo la cabeza gacha, con los dedos entrelazados con fuerza. Sus ojos fijos en el suelo como si estuviera tratando de desaparecer. El único sonido en la habitación era el suave viento que se movía a través de la puerta abierta. Me quedé donde estaba, mirando al hombre que hizo lo que nunca soñé. Una ola se elevó en mi pecho, no por emoción, sino por la tranquila y desconocida sensación de finalmente valer algo en esta casa. Y en ese momento, me di cuenta de que la vieja puerta frente a nosotros no solo se abría para obligar a alguien a salir. También abrió algo más, algo que nunca había existido en esta familia. Ante la firme postura de mi abuelo, vi a mi padre vacilar. Su rostro todavía estaba tenso, pero el fuego en sus ojos se había atenuado. Dio un paso atrás, con los puños aún apretados, con los labios entreabiertos como si quisiera discutir, pero las palabras nunca se formaron. Antes de que pudiera decir algo, la voz de mi abuelo interrumpió, aguda y final, sin dejar lugar a interrupciones. Aún mirándome fijamente, dijo claramente: Shaun, vuelve a tu apartamento. Empaca algunas cosas y luego regresa aquí. No dije una palabra. Simplemente asentí y salí silenciosamente de esa cocina. La sensación fue como salir de una sala de audiencias sin un juez, sin un jurado, pero con un veredicto dictado, basado en nada más que lo que era correcto.
En el camino de regreso a mi apartamento, mi cabeza daba vueltas. Cada tramo de camino parecía resonar con ese plato estrellándose. La sensación de salsa en mi ropa, la mirada evasiva de Félix y las voces de mis padres dando vueltas en mis pensamientos como si estuvieran tratando de volver a entrar en viejos recuerdos. Mi pecho todavía se sentía pesado, aunque sabía que el que me defendió era la voz más respetada de esta familia. Y sabía esto, mi padre solo levantaba la voz cuando el abuelo no estaba cerca. Porque mi abuelo no es alguien fácilmente influenciable. Era un soldado que entrenó a miles de hombres, se paró en verdaderos campos de batalla y enfrentó la muerte sin parpadear. A mis ojos. Y a los ojos de todos en la línea Whitaker, su palabra tiene más peso que cualquier fallo de cualquier tribunal. Y ahora mismo, con la tierra y la casa todavía a su nombre. No importa lo fuerte que se pusiera mi padre, tenía que entender, estaba parado en un terreno que ya no respondía a las viejas reglas. Pero mientras empacaba algunas cosas en mi pequeño apartamento, no tenía idea de que todo ya se estaba poniendo en marcha de vuelta en la casa, no con emoción, sino con la ley. El abogado de mi abuelo, Franklin Moore, llegó menos de una hora después de que me fui. A petición del abuelo, trajo 2 copias de testamentos anteriores y un documento recién redactado y los apresuró a su finalización. En ese borrador, el control total y la propiedad de la casa se transferirían directamente a mí si mi padre, mi madre y Félix no se marchaban en un plazo de 72 horas. Sin argumentos, sin negociaciones. Cada palabra de protesta fue documentada formalmente. Se les instruyó para que empacaran todas sus pertenencias personales dentro del plazo establecido. Cualquier retraso se trataría como una violación civil, como lo describió Franklin en los términos de la propiedad. Porque con mi abuelo, una vez que habla, todo se mueve alrededor del eje del código moral que ha gobernado su vida. Y cuando finalmente cerré la puerta de mi apartamento, el silencio que siguió se sintió extraño, casi demasiado tranquilo. En ese momento, todavía no sabía si acababa de salir de una batalla o si entraba en la primera etapa de algo mucho más largo. Pero sabía una cosa con certeza, esto no había terminado, ni mucho menos. Alrededor de las 11 de la noche, me paré en medio de la sala de estar. El aire se sentía espeso, como una capa de polvo que se había asentado sobre todo. Nadie habló. Nadie se movió de su asiento. En la mesa familiar, un juego de llaves había sido colocado cuidadosamente frente a mi padre. Según la decisión de mi abuelo, eran las llaves de mi apartamento. El lugar al que mi familia se mudaría temporalmente. Con una voz lenta pero firme, el abuelo dejó claro que el apartamento debía permanecer intacto. Nada debía ser removido, modificado o alterado sin su permiso. Con el abogado Franklin Moore presente, cada condición había sido documentada formalmente. Mis padres y mi hermano menor, que una vez vivieron en una casa de 230 metros cuadrados en West Grove Township, ahora tenían que aceptar mudarse a un apartamento de apenas 51 metros cuadrados con un dormitorio y una pequeña cocina. Sabía que ese apartamento no era nada lujoso. Las paredes no habían sido repintadas desde la última ronda de reparaciones. La campana extractora en la cocina funcionaba de manera inconsistente. Y el aire acondicionado central apenas enfriaba más de un área a la vez. Pero fue el producto de 4 años de ahorro, un símbolo de mi independencia. Para ellos, compartir un espacio tan estrecho no sería fácil, ni mucho menos. Esa noche, después de que mis padres y mi hermano menor abandonaron oficialmente la casa de Whitaker, me senté solo en la cocina. El olor a salsa de tomate persistía en el aire, un rastro obstinado, como un recordatorio que no podía borrarse. Miré a mi abuelo y pregunté en voz baja, ¿hiciste todo esto para qué? Con una mirada distante, como si estuviera buscando algo muy pasado, levantó la cabeza y respondió lentamente. Solo quería que tu padre entendiera el valor de la equidad. Su respuesta me dejó en silencio, no porque me sorprendiera, sino porque por primera vez escuché algo cercano al arrepentimiento en su voz. Me dijo que la brecha entre él y mi padre solo había crecido después de pasar tantos años lejos de casa en el servicio militar. Su esposa, mi difunta abuela, había sido amable pero demasiado indulgente. Mi padre creció en un mundo sin muchos límites. Con una calma, casi inquietante firmeza en sus ojos, dijo, no fue hasta esta noche.
Después de permanecer en silencio durante demasiado tiempo, que realmente vi que lo que te hizo en la cena era inaceptable. Hizo una pausa, luego agregó una línea, clara y pesada. Una oración que sentía sentarse profundamente en mi pecho. Para mí, el amor real y la equidad tienen que ir de la mano. Un padre que no le enseña a su hijo dónde está la línea, sin importar cuánto lo ame, todavía lo está dañando. Al escucharlo decir eso, me di cuenta de algo innegable. Mi abuelo nunca había resentido a mi padre. Todavía sentía un amor profundo y duradero por él, pero ese amor ya no venía en suaves palmadas en la espalda o cálidos estímulos como antes. Se había transformado en algo más firme. Algo inquebrantable, una clase de corrección silenciosa pero resuelta formada por límites, disciplina y decisiones que obligan a las personas a detenerse y reflexionar verdaderamente. No era castigo. Era corrección de rumbo, tardía pero necesaria. Después de todo lo que compartió conmigo, ya no lo vi solo como el cabeza de familia. Se convirtió en algo completamente diferente. Un marcador final entre lo que está bien y lo que es fácil. Lo que había hecho no se trataba de arreglar una sola cena caótica. Se trataba de realinear un camino que se había desviado hace demasiado tiempo. No sé qué sucederá después. Pero sí sé que mi familia acaba de entrar en una fase donde nadie puede pretender no ver más. Después de ese día, regresé oficialmente a la vieja casa con el abuelo. No más cenas tranquilas en un pequeño apartamento, no más largos silencios entre cuatro paredes en blanco. Pero también sabía que este no era el final. Y lo siguiente que el abuelo me pidió que hiciera me hizo dudar. Una semana después de que se mudaron, mi apartamento se puso a la venta, un 5% por debajo del valor de mercado. No fue una decisión fácil, pero el abuelo dejó claro que esto no era un castigo. Era un corte limpio, cortando el hilo que me había mantenido atado a una versión del pasado que había superado. 2 días después de que la lista se publicara, una pareja joven y educada vino a ver el lugar. Hicieron una oferta y firmaron los papeles esa misma tarde. Luego vino lo que ambos habíamos anticipado. Mi madre parecía confundida cuando los compradores llegaron a mi apartamento, portando documentos legales y un aviso formal de desalojo de 30 días. Félix trató de mantener la compostura. Pero cuando se dieron cuenta de que era real, mi padre, Henry, perdió completamente el control. Alrededor de las 10 de la mañana, apareció frente a la casa del abuelo. Golpeando con ambos puños la puerta principal, su voz resonando por la calle, con el rostro enrojecido por la ira. Gritó a través de la puerta de madera: «Shaun, pequeño bastardo ingrato. Volviéndote contra tu propia familia. Estás tratando de robar mi casa y echarme a la calle». Pero no se detuvo ahí. Regresó a su coche, abrió el maletero y sacó una lata roja de gasolina. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban fijos, tensos y salvajes. En un frenesí, gritó: «Si no dejas mi casa, la quemaré toda. No me presiones». Sus gritos resonaron por todo el vecindario. La gente salió de sus casas. Algunos comenzaron a filmar. En cuestión de minutos, los videoclips ya estaban llegando al chat grupal del vecindario. Adentro, estaba de pie junto al abuelo. No dijo nada. Simplemente miró fijamente la puerta. Y en sus ojos, no vi ira, ni siquiera decepción, solo un profundo cansancio, la mirada de un padre que nunca había escuchado a su hijo decir: «Lo siento». Unos segundos después, con una voz baja y firme, se giró hacia mí, puso una mano sobre mi hombro y dijo: «De ahora en adelante, te estoy pasando esto a ti». Ser confiado de esa manera hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara, no por miedo, sino porque sabía que ya no podía quedarme quieto. Inmediatamente llamé a la policía y denuncié una emergencia. 5 minutos después, llegaron 2 patrullas y 2 camiones de bomberos. Detuvieron a mi padre. Le quitaron la lata de gasolina de las manos y se lo llevaron, pasando junto a docenas de vecinos que observaban desde las puertas, algunos todavía sosteniendo sus teléfonos. Pero incluso eso no fue lo peor. No sabíamos que durante todo el arrebato, Félix había apoyado silenciosamente su teléfono contra el coche y había comenzado a transmitir en vivo, sin previo aviso. Sin intentar detenerlo. Simplemente se quedó detrás de la pantalla filmando todo como un director detrás de una transmisión en vivo en cuadro.
Mi padre caminando de un lado a otro por la acera. Gritando, maldiciendo, quitando la tapa de la lata de gasolina, amenazando con quemarlo todo. Félix no intervino, no apartó la mirada. Ajustó el ángulo para mantener a papá centrado. Con los ojos pegados a la pantalla como si estuviera viendo cómo el recuento de espectadores aumentaba segundo a segundo. Esa mirada, fría, concentrada, sin ira, sin miedo. Solo una intensidad escalofriante, como si estuviera capturando el momento viral perfecto. En una hora, la repetición se extendió por las redes sociales. Algunos cortaron clips de mi padre levantando la lata de gasolina, otros superpusieron música dramática mientras gritaba que lo quemaría todo si lo echaban. Los comentarios llegaron en masa. Algunos indignados, otros burlándose, otros atónitos, pero casi todos coincidieron en una cosa: ese comportamiento era inexcusable. Y luego algo que nadie esperaba comenzó a tomar forma. No fue la transmisión en vivo en sí lo que destruyó la reputación de mi padre, fue que había sido transmitida por su hijo. Con una sola acción, Félix rompió cualquier límite que quedaba en esta familia, no en nombre de la verdad, sino por las vistas. Supe entonces que esto ya no se trataba solo de una persona. Esta era ahora la historia de una familia exponiéndose al mundo, y no había vuelta atrás. Después de que la policía se fue, la casa se quedó completamente quieta. Me apoyé contra la puerta, sin saber qué decir. En el extremo más alejado de la habitación, el abuelo se sentó en su escritorio, con los ojos fijos en la pantalla de la computadora. El vídeo de la transmisión en vivo se reproducía en él, el mismo que Félix había transmitido solo horas antes, la voz de papá gritando, el sonido de la lata de gasolina golpeando el concreto. Su rostro retorcido por la rabia. Me acerqué, pero el abuelo no levantó la vista. Simplemente sacudió la cabeza ligeramente y dijo con una voz que nunca olvidaré: destruyó la vida de su hijo. ¿Y es posible que tu padre ya no tenga un camino de regreso? No respondí. Me quedé allí viendo el vídeo de nuevo durante unos segundos más, tratando de convencerme de que lo que acabábamos de vivir había sucedido. Antes de que tuviéramos la oportunidad de revisar los documentos legales preparados por el abogado del abuelo. Documentos que cubrían el control de la propiedad, la reubicación obligatoria y los cambios en la herencia. Ocurrió otro cambio, y esta vez no vino de nosotros. Debido al acto de amenazar con usar una sustancia inflamable para poner en peligro a otros y a la propiedad privada, con un vídeo transmitido en vivo como evidencia pública. El estado de California intervino oficialmente. Solo 2 días después, la oficina del fiscal de distrito del condado de Sacramento emitió un aviso. Se había abierto una investigación criminal contra Henry Whitaker, mi padre. La denuncia no provino de mí, del abuelo ni de nadie de la familia. Vino de la oficina del fiscal en nombre del pueblo de California. En los documentos entregados a la casa, leí la línea: el pueblo del estado de California contra Henry Whitaker. Solo un vídeo. Solo un acto imprudente presenciado por cientos. Mi padre, que había dirigido un pequeño taller de máquinas durante más de 2 décadas, ahora enfrentaba una audiencia penal. El cargo: amenaza criminal grave, con una posible pena de hasta 3 años de prisión o libertad condicional extendida con una orden de restricción permanente. El abuelo recibió una copia completa del expediente del caso y una citación formal para testificar como el propietario legal cuya seguridad y activos estaban amenazados. Y yo, porque había estado presente durante el incidente, también fui llamado a prestar testimonio jurado en la corte. No sentí alivio al doblar la citación y mirar por la ventana donde la luz del porche del vecino todavía se derramaba a través de las hojas y sobre nuestra cerca. Tampoco sentí ira. Solo una cosa se asentó claramente en mi pecho: nada de aquí en adelante volvería a ser como antes. ¿Y mi familia? Habíamos entrado en un espacio donde ya no había lugar para la simulación o el compromiso. Unos 3 días después de que llegara la citación judicial, mi madre vino a la casa del abuelo. No llamó con anticipación. Simplemente tocó suavemente y luego esperó. Cuando abrí la puerta, no me dijo nada. Entró en la sala de estar donde el abuelo revisaba los documentos con su abogado. Franklin. Se quedó allí en silencio durante unos segundos, luego inclinó la cabeza, con la voz quebrada. Por favor, salva a mi esposo. Lo siento, papá.
El abuelo no se inmutó. No respondió de inmediato. Cerró el archivo frente a él, se quitó las gafas y la miró directamente a los ojos. Su voz era tranquila y deliberada. Cada palabra cayendo como un alfiler clavado en el aire quieto. Yo no soy quien lo puso en esta posición. Si quieres suplicar, entonces suplica a tu esposo. El hombre que estaba de pie en el patio sosteniendo una lata de gasolina, amenazando con quemar la casa de su propio padre. Suplica a tu otro hijo. Que convirtió a nuestra familia en cebo para las vistas. Y finalmente, si todavía queda una pizca de conciencia en ti, ve a suplicar al hijo que usaste como un remate durante 27 años. Después de eso, se derrumbó, no fuerte, solo pequeños sollozos entrecortados como alguien que se da cuenta de algo que nunca podría deshacer. No respondió, no rogó. Solo se inclinó. Se dio la vuelta y salió de la casa como alguien que ya no tenía un lugar donde quedarse. Y a partir de ese momento, supe que mi familia ya no estaba completa en todos los sentidos de la palabra. En la audiencia penal un mes después, mi padre fue sentenciado a 12 meses de libertad condicional supervisada junto con una orden de alejamiento. Se le prohibió acercarse a menos de 90 metros de mí o del abuelo. Con efecto inmediato, no hubo tiempo en la cárcel, pero la corte fue clara. Si volvía a delinquir de alguna manera dentro de los próximos 2 años, la sentencia se actualizaría a encarcelamiento. En cuanto a Félix, aunque no enfrentó cargos criminales, su transmisión en vivo rápidamente se convirtió en un pararrayos para la reacción pública. TikTok canceló oficialmente su cuenta 3 días después de la audiencia, citando una violación de la ética de la transmisión digital. Otras 2 plataformas siguieron, cortando lazos, retirando cada acuerdo publicitario vinculado a su nombre. La corte nunca falló sobre eso. Pero la sociedad tiene su manera de entregar veredictos. Félix perdió todo lo que había construido. Y tal vez, solo tal vez, por primera vez, entendió algo con lo que había vivido durante años. Estar frente a una cámara no es poder. A veces es la forma más rápida de desnudarse. No sonreí cuando escuché las noticias. No sentí alivio. Simplemente cerré mi teléfono. Me senté junto al abuelo y le serví una taza de té. Como cada mañana, la casa estaba tranquila, sin ruido sobrante, solo el espacio suficiente para 2 personas. Una respiración constante y algo extraño, algo que no había sentido en mucho tiempo, como si finalmente pudiera existir sin tener que encogerme solo para que me lo permitieran. Y para mí, eso fue suficiente. Y hoy, exactamente 1 año después de que me alejé de esa mesa de la cena con una camisa empapada de salsa de tomate, firmé oficialmente los papeles para un nuevo apartamento. No es mucho más grande, pero es más luminoso, más cómodo y todavía está cerca de donde solía vivir. Mi padre ahora se queda en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Se mantiene alejado. Evita a los vecinos y no ha aparecido en ninguna plataforma desde entonces. Está a mitad de su libertad condicional y asiste regularmente a sesiones de asesoramiento conductual, ordenadas por la corte. Mi madre vive con él en ese espacio tranquilo. Ella no habla y no se ha puesto en contacto. Pero creo que después de todo, finalmente ha comenzado a reflexionar sobre la elección que una vez aceptó y el precio que pagó toda la familia por solo unos segundos de silencio. En cuanto a Félix, desapareció de las redes sociales después de perder todas las fuentes de ingresos. Sus viejos vídeos fueron eliminados y las marcas dejaron de mencionar su nombre. No sé cómo se gana la vida ahora y, honestamente, no me importa cómo solía hacerlo. Solo el abuelo permanece en la vieja casa. Lo visito una vez a la semana. Bebemos té, cuidamos el jardín, reemplazamos bombillas, repintamos la cerca. Habla menos de lo que solía hacerlo, pero sé que todavía está vigilando todo, no con palabras, sino en cómo mantiene la casa ordenada y cómo siempre coloca 3 tazas en la mesa, una para él, una para mí y una que queda vacía, como si todavía estuviera esperando a alguien, incluso si ya no está seguro de que volverá alguna vez. Y si hay una cosa que quiero dejarles después de todo esto, es esto: no todos en tu familia te apoyarán, pero eso no significa que tengas que seguir soportándolo. A veces, lo más valiente que puedes hacer no es mantener la paz, es elegir protegerte a ti mismo. Incluso si te cuesta tu sentido de pertenencia.
Todavía vale la pena porque vivir fiel a ti mismo siempre será más ligero que vivir para mantener a los demás cómodos. Ese es el final de mi historia. Y antes de cerrar este capítulo, quiero preguntarles, a aquellos de ustedes que se han quedado conmigo en cada paso de este viaje, ¿creen que mi abuelo fue demasiado duro con mis padres y mi hermano? Me encantaría escuchar sus pensamientos. Por favor, compartan su perspectiva en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo de alguna manera, si despertó algo dentro de ti, no olvides suscribirte al canal y unirte a mí nuevamente en las historias que aún están por venir. Gracias, de verdad, por estar aquí.